Bueno, hoy vamos a desarrollar y eso, escriban su nombre otra vez por la duda para que eso mismo. La parte derivada, ese fue el último que desarrolló el ingeniero Alonso, así que vamos a hacer un recorrido completo con la parte de derivada. Yo voy a comenzar en primer lugar con las reglas. Eh, Eso no está por demás volver a recordar. Reglas de la derivada. Hay una serie de reglas que usted tiene que dominar, recordar, porque eso le facilita el, la posibilidad de resolver problemas, ejercicios justamente de la derivada. Bueno, entonces, siempre lo básico, ¿verdad? Lo primero que ustedes aprendieron fue que si y es igual a una constante, la derivada es igual a cero. Eso ya no hay duda de eso, es lo básico, ¿verdad? También ustedes saben que la derivada se puede demostrar utilizando los 5 pasos: el incremento de x, el incremento de y, cociente incremental, límite del cociente incremental y finalmente para determinar la derivada. Esos pasos también tiene que recordar, no es que tienen que olvidarse ya de eso cuando hay reglas. Esos 5 pasos: el incremento de x, el incremento de y, el cociente incremental, límite del cociente incremental y la derivada es el límite de ese cociente incremental. Entonces, son pasos importantes que tienen que recordar. Después, si y es igual a x nomás, la derivada de x nomás es igual a 1. Y después, si y es igual a constante por una función, si y es igual a constante por una función, la derivada es igual a constante por la derivada de la función. O sea que solamente se va a derivar la función y se multiplica por la misma constante. Y luego la función potencial, si y es igual a x elevado a la n. Esto ustedes han visto que ya demostraron todo, así que solamente nosotros vamos a recordar la utilización de cada uno de ellos. La derivada de esta función x elevado a la n, este es importante, es igual al exponente, eso es lo que tienen que recordar los pasos, exponente multiplicado por la base y 1 menos el exponente. Esta es la expresión de una función potencial. Pero también se puede ya considerar esta función. ¿Qué pasa cuando la base, acá la base es x? No hay duda de eso. Por eso es solamente x, n por x elevado a la n menos 1. Ahora, ¿y qué pasa si yo tengo una función? Pongo, por ejemplo, acá u elevado a la n. Entonces, la derivada de esta función ustedes ya van a considerar de esta forma. No hace falta, ni siquiera importa qué letra se utilice, ¿verdad? Pero recordate que u no es x. La letra u aquí es una función. Entonces, la derivada de u elevado a la n va a ser igual a n por u elevado a la n menos 1. Y
solamente acá tiene que volver a multiplicar este valor de u'. Entonces, esa es la diferencia cuando aquí abajo representa una función. Podemos dar un ejemplo acá, si yo le digo, por ejemplo, si y es igual a, por ejemplo, 3 menos x cubo elevado a la quinta, por ejemplo. Este sería el caso de este. Entonces, la derivada de esta función va a ser igual a el exponente multiplicado por la base, 3, menos x cubo, eso nos va a modificar en primer lugar, elevado a la cuarta. Y acá es donde vos tenés que volver a poner la derivada de esta base. Solamente esta base vas a derivar y va a ser menos 3x cuadrado. Bueno, y ahí está la utilización de este u elevado a la n. Este es muy práctico, por eso lo estoy mostrando. Acá se vuelve, siempre se ordena el resultado final. Tiene que ordenar negativo 15. Esta es la forma para dejar finalmente negativo en 15x cuadrado por 3 menos x cubo elevado a la cuarta. Bueno, este sería el resultado final de esta derivada. Bueno, después lo que usted tiene que recordar todas las reglas, por eso seguimos avanzando. Entonces, este era 1, 2, 3, 4, 5. Acá le voy a dar 6. Este es el caso I es igual a U por B. Este se llama derivada de un producto. Y la derivada de un producto, ustedes ya saben que la regla dice la derivada del primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de la segunda función. No importa el orden, si de repente vos tenés acá b por u' o u o b' por u, no importa. El orden acá no importa. Solamente acá yo siempre enuncio de esta forma. La derivada de un producto es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, esta es cuando es un producto. Puede también que te aparezca un cociente u dividido b. Este se llama la derivada de un cociente. La derivada de un cociente, la regla dice la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Muy similar acá el de la suma, ¿verdad? Solamente tiene resta. Y abajo dividido el denominador al cuadrado. Esta es la expresión, la regla, la fórmula que te va a permitir recordar cuando hay una división, tenés que mirar en la regla, tenés que recordar la regla para poder resolver. No ocurre de ninguna manera, no ocurre en forma directa. Bueno, también podemos ir mirando qué pasa si tengo, por ejemplo, si y es igual al logaritmo natural de, yo ya pongo u directamente acá, puede ser x, ¿verdad? Pero si x es caso particular, yo pongo u. Esta letra u representa una función. Entonces la derivada del logaritmo va a ser igual a u'
Es decir, la función tiene que derivar arriba y abajo se pone la misma letra U. O sea que la función U' dividido U. Si es X nomás, va a ser 1 sobre X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada de X es 1 sobre X. Por esa razón nomás. Bueno, también hay otra expresión que siempre E elevado a la U, ya pongo 1 más. Este puede ser cualquier función, puede ser X, X cuadrado o cualquier función puede tener aquí arriba. Pero si es E elevado a la U, la derivada dice, tenés que derivar primero el exponente, tenés que derivar el exponente U' y multiplicar nuevamente por E elevado a la U. Así nomás. Es decir, tengo que derivar este exponente. Pero puede que tenga también y es igual a elevado a la U. Fíjate la diferencia acá. E y A. Este es una constante, un número cualquiera. Entonces la derivada igualmente va a ser igual a U', U' por A elevado a la U. Y finalmente acá se agrega por el logaritmo natural de la base. Entonces ahí aparece más número para cuando es una función exponencial. Este se llama función exponencial porque la base de base A. Esta es una función exponencial de base E. Bueno, y después también existe la función trigonométrica para recordar nomás. Si y es igual a seno de x, yo ya puedo poner acá seno de u en vez de x. Si ponemos seno de u, quiere decir que acá puede aparecer cualquier función, no precisamente x. La derivada entonces va a ser igual. La derivada de seno es coseno, ¿verdad? Eso ya sabemos. La derivada de seno es coseno de u, pero siempre se multiplica por la derivada del ángulo. Este es el ángulo. U representa el ángulo. Entonces, por la derivada del ángulo. Podés poner después o antes la multiplicación. Eso no tiene importancia. También podemos hablar de la función coseno. Si y es igual a coseno de u. Coseno de u. Entonces, la derivada de coseno de u y prima es igual a menos seno de u. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Pero también se multiplica por la derivada del ángulo, en este caso u' otra vez. Bueno, entonces siempre recuérdense que las reglas es importante y el otro, por ejemplo, y es igual a tangente, vamos a hacer de tangente de u o de x igual nomás eso. Si es u, ya sabemos que tiene que volver a derivar el ángulo si es diferente a x. Solamente si es x queda igual todo. Bueno, en este caso muchas veces no te vas a recordar, a lo mejor no te vas a recordar de manera directa la derivada de tangente. Entonces vos ya aprendiste la derivada de seno y coseno. Entonces como tangente es igual a seno sobre coseno, entonces poder representar de esta forma que la tangente es igual a seno sobre coseno. Entonces ahí podés hacer la derivada y acá vas a aplicar definitivamente la derivada de un cociente. ¿Por qué? Porque acá es una división seno sobre coseno. Y ahí se aplica la derivada de un cociente. Vas a tener
Abajo, de hecho, ya vas a tener coseno cuadrado de u, ¿verdad? Coseno cuadrado de u. Y arriba vas a tener un signo menos. ¿Por qué? Porque la derivada de un cociente es igual a la derivada del primero por la derivada del numerador por el denominador sin ser igual. La derivada de seno, ¿cuánto es? Coseno. Y el denominador, ¿cuánto es? Coseno. Coseno por coseno, vas a tener acá coseno, yo ya pongo directo, coseno cuadrado de u profe. menos, dice acá, el numerador sin derivar va a ser seno de x, seno de 1 más, por la derivada de coseno, pero la derivada de coseno es menos seno, por el signo menos por menos, yo ya voy a poner acá más, y acá voy a tener seno cuadrado de u, fíjate cómo queda al final. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la derivada de tangente? Y la derivada de tangente acá, esta expresión seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Eso ustedes ya saben también. Y abajo tenemos coseno cuadrado de u. Bueno, entonces, ¿qué podemos deducir de este? Que la derivada de tangente es igual a secante cuadrado de u. Bueno, y ahí entonces, ¿cuánto vale la derivada de tangente y secante cuadrado de u? Entonces, acá nosotros no sabíamos, no puede ser que no te recuerdes directamente, entonces tener la posibilidad de expresar en forma de un cociente, aplicar las reglas ya de lo que aprendiste de la regla de un cociente, acá está, y entonces demostramos que la derivada de tangente de u es igual a secante cuadrado de u. Bueno, así también podéis resolver para cotangente, para secante, cosecante, todo eso pueden aplicar de esa forma para hallar la derivada de esa función. Bueno, entonces recordar un poco las reglas es sumamente importante. Profe, Si te escucho, va a estar mal entonces si ahí derivamos nomás sin aplicar la fórmula de cociente, seno de u y coseno de u. una vez que vos te recuerdes el valor de la derivada de tangente, podés usar directamente secante, ¿verdad? Eso es, incluso hay como en una tabla ya aparece esa relación directa, pero te muestro nomás acá que cómo se llega finalmente que la derivada de tangente es secante cuadrado. Eso en caso de que vos no te hayas recordado cuánto es, cómo es la derivada de tangente. Podés usar directamente, por ejemplo, si yo te pongo cuánto es la derivada de, si y es igual a cotangente, la derivada de cotangente de u o de x, ya dijimos que u puede ser x, si es diferente a x, entonces tenés que volver a derivar cada uno de ellos. En este caso, ¿cuánto va a ser la derivada de cotangente? La misma cosa, es probable que no tenga de manera en mente directamente. Entonces, por eso lo importante es que vos represente así coseno de u sobre seno, ¿verdad? Esa era la idea para que en caso de que no te recuerdes directamente, entonces la derivada de este va a ser seguramente eh, muy similar, ¿verdad? La derivada de coseno es menos seno, o sea que acá voy a tener menos seno cuadrado de u y acá voy a tener menos la derivada de coseno sin derivar por la derivada de seno de coseno, o sea que acá voy a tener coseno cuadrado también, ¿verdad? Solamente estoy mostrando dividido seno cuadrado. ¿A qué llegamos cuando queremos encontrar cuál es la solución de la derivada de cotangente? Entonces, este va a ser seno cuadrado.
Bueno, finalmente yo puedo sacar paréntesis el signo menos y te va a quedar acá seno cuadrado más coseno cuadrado, o sea que te va a quedar nuevamente 1 acá arriba y abajo seno cuadrado. O sea que acá finalmente eh, la derivada de cotangente va a ser igual a menos 1 sobre seno, ¿verdad? 1 sobre seno de cosecante, menos cosecante cuadrado de x. Bueno, y así es la forma para... Pero si vos ya te recordás, si en algún ejercicio vos tenés que tener la posibilidad de utilizar directamente la cotangente de u por menos cosecante cuadrado, no hay ningún problema, podés usar directo. Eso está permitido porque no. Solamente en caso de que no te recuerde, podés hacer este procedimiento para asegurar cuál es la solución directa. Bueno, entonces solamente recordar algunas reglas. Bueno, lo que quiero ir haciendo con ustedes, por ejemplo, la derivada. ¿Cómo se puede derivar si de repente yo tengo que resolver esta función? Simplemente me va a decir, encuentre la derivada de la siguiente función. Entonces, aquí, fíjate cuáles son las reglas que yo voy a utilizar, la regla de la cadena que algunos le llama también, pero ni siquiera hace falta, simplemente a mí me interesaría tener en cuenta que este es el caso y es igual a u elevado a la n. Yo primero miro y encuentro que representa esta expresión acá. Entonces, incluso puedo decir, ¿y cuánto vale u entonces? Y u representa la base de la potencia, en este caso la división 1 más seno de tita, y abajo tenemos 1 menos coseno de tita. No porque te aparece funciones trigonométricas te tiene que sorprender ni te tiene que asustar. La cuestión es recordar bien, manejar bien las reglas. Entonces, lo primero que vas a hacer es, para ya la derivada, yo ya puedo calcular acá la derivada de u, por ejemplo, sería una muy buena alternativa este paso. Y acá fíjate que U ya no tiene potencia. ¿Por qué? Porque este representa la base. Pero ¿qué es U? Representa un cociente. Un cociente. Ahí tenés que aplicar la regla de un cociente. 1 menos coseno de tita juntos elevado al cuadrado. Este tenés que expresar de esta forma. Entonces abajo yo ya pongo, mi regla dice la derivada del numerador por el denominador sin derivar, la derivada de seno y coseno de tita, ¿verdad? El ángulo en este caso es tita. La derivada del numerador, la derivada de 1 es 0 y la derivada de seno y coseno, acá está, por el denominador sin derivar. Ahí cerramos paréntesis. Menos la derivada del denominador es, la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Entonces, puedo poner acá, este signo menos es la regla del cociente. Ahora, al derivar me va a quedar, poder poner de esta forma acá. La derivada de 1 es 0 menos, la derivada de coseno es menos seno. O sea que acá vas a poner seno directamente. No, no hace falta ni siquiera el 0, no hace falta poner ahí. No hace falta, pero no está por demás que escriba correctamente para no confundir después. Profe, Te escucho. ¿podrías poner ahí debajo de i es igual a u a la n la derivada de s?
para guiarnos con lo que estás haciendo. Ah, sí, sí. Aquí nosotros estamos aplicando esta regla, ¿verdad? Y prima, ahora cuando vas a resolver completamente vos, vas a aplicar, este va a ser n por u elevado a la n menos 1 por u prima. Este es lo que nosotros tenemos que aplicar. Este es lo que a vos te va a orientar para tu resultado final. Entonces, lo primero, yo estoy sacando quién está en el lugar de u y 1 más seno sobre 1 menos coseno. Eso es lo que saqué aquí en limpio. Ahora, como voy a necesitar u prima, entonces yo ya estoy derivando la función, la base de esta potencia. Ya estoy derivando la base de esta potencia. Y fíjate, ahora tenemos u' es igual. Vas a poner nomás todavía abajo 1 menos coseno de tita, todo junto al cuadrado. Así se representa primeramente. Y arriba vas a tener coseno por 1 menos coseno cuadrado. Así aplicamos la distributiva. Después aquí va a ser menos, los dos va a ser menos, seno de x y menos también seno cuadrado. Bueno, este es lo que tita es. Bueno, ahí ya tenemos para determinar cuánto vale u'. En realidad, este nomás luego es el que te va a complicar. U' va a ser igual entonces a 1 menos coseno de tita junto al cuadrado. Y arriba te va a quedar coseno. Acá me sobra coseno de tita. Acá también me va a sobrar seno. Entonces me va a quedar exactamente coseno de tita por menos seno de tita. Y acá, fíjate, puedo sacar el signo menos fuera. Al sacar el signo menos fuera, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. O sea que acá me va a quedar menos 1. Entonces, ahí ya no tengo muchas cosas para hacer en este caso. Entonces, este sería el valor de u'. Y ahora completamos. Va a ser i' es igual. ¿Cuánto vale n? 2. Por 1 más. Ahora recién estamos completando la regla completa. Este es 1 menos coseno. Todo le bajamos 1 al exponente. Nos hace falta poner 2 menos 1, 1. Nos hace falta poner por la derivada. Acá está el u', entonces colocamos nomás. Acá ya está resuelto la parte de u', entonces es más cómodo que vos coloques nomás directamente coseno de tita menos seno de tita menos 1. Y abajo tenemos 1 menos coseno de tita, todo junto al cuadrado. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Y poder juntar, si se puede juntar, se junta, ¿verdad? Vas a tener acá 2. Acá no hay posibilidad de simplificar. No tenemos posibilidad de simplificar, entonces te va a quedar
abajo te va a quedar lo que podemos poner arriba es 1 más seno de x, de tita. Y por todo este que tenemos acá. Y abajo te va a quedar 1 menos coseno por 1 menos coseno cuadrado. Puedes poner 1 menos coseno al cubo, ¿verdad? Hasta ahí lo que podemos hacer esta expresión. Entonces, acá tenés que colocar tu coseno. Fíjense, muchas veces el resultado es largo, no se reduce todo lo que se puede, ¿verdad? Pero, bueno, y este sería el valor de la derivada de esta función. Bueno, entonces la clave está en aplicar correctamente la regla y saber, por supuesto, la derivada de cada una de las funciones. Bueno, no hay problema si hay consulta. Profe, yo tengo una consulta, pero no es de este problema. Sí, ¿Te puedo dictar el problema porque tengo una duda con logaritmo? con logaritmo. Sí, Sí, dictame un poco. y es igual al logaritmo de base 3. Y es igual a Logaritmo de base 3 logaritmo de base 3, de x cuadrado menos seno de x. 3x cuadrado. 1 x cuadrado. Bueno, Menos seno de x. después, Menos seno de x. así. Así. ¿Y cuál es el inconveniente de ese? Y hay una parte que no me sale. Si podés hacer y yo veo, por favor. Este logaritmo de base 10. ¿Tu regla para logaritmo de base 10 cómo es? 1 sobre todo el argumento. A ver, vamos a escribir un poco acá en el anterior. A ver si hay un espacio acá. Si i es igual a logaritmo, así, logaritmo de u, vamos a suponer que sea u de base a, ¿verdad? Así, esta es la expresión que tenés que considerar. ¿Y cuánto es la derivada de ese? ¿Cómo tenés tu derivada de esa función? 1 sobre u por logaritmo natural de a. ¿Sería o no? Este va a ser igual a u' dividido U. dividido u por logaritmo natural de a. Esta es la expresión que vos tenés que considerar. Si i es igual al logaritmo, si es x nomás, si acá tenés x nomás, este va a ser 1 sobre logaritmo natural de a directamente, ¿verdad? Ese no era X mi por duda, profe. logaritmo natural de a. Esa era Bueno, mi duda. entonces Tenía mala esa es la regla. regla que vos tenés que considerar. 1 dividido x. Si yo tuviera, acá te voy a mostrar.
Ahora, si yo tengo la regla y es igual al logaritmo, si yo tengo y es igual al logaritmo de x nomás de base a, entonces la regla dice, para hallar la derivada de esta función, te dice, arriba es 1, ¿por qué? Porque la derivada de x es 1, y abajo se multiplica la función por el logaritmo natural de la base, en este caso la base es a. Bueno, pero si este es diferente a x, entonces tenés que considerar que este sea una función. Y si es una función, entonces acá tenés que colocar u'. Entonces para nosotros, este representa la función x cuadrado menos seno de x. Entonces cuando vas a hacer la derivada, vas a poner y' es igual. Abajo ya podés colocar lo que te va a sobrar. ¿Cuánto te va a sobrar? Abajo te va a sobrar x cuadrado menos seno de x menos seno de x, cierra paréntesis, por el logaritmo natural de 3, ¿verdad? Porque la base de tu logaritmo es 3. Y arriba vas a derivar esta función. Vas a poner acá 2x. La derivada de x cuadrado es 2x menos coseno de x. Y simplemente este tiene que ser tu resultado. Acá no hay nada que se pueda simplificar, pero ahí termina tu Sí, así sale, derivada. profe. Así sale. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Muchas gracias. No te escuché bien. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces fíjate tu regla, es la parte interesante, recordar bien las reglas nomás. Muy bien, Profe, ¿sí? en las reglas había uno que era I es igual a la U y otro que era I es igual a U a la N. Y eran reglas diferentes porque en el primer caso A está representando a algún valor. Bueno, acá nosotros pusimos, fíjate un poco en este era u elevado a la n, ¿verdad? Este se llama función. Este se puede entender función de función. Por eso lo que acá se aplica la regla de la cadena. Función de función. Y cuando yo tengo a elevado a la n, este puede ser una función, si yo pongo, por ejemplo, si yo digo y es igual a 2 elevado a x cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí o sí tenés que usar esta regla a elevado a la u. ¿Qué te dice para derivar la regla en este caso? Te dice que tenés que derivar el exponente, en este caso, 2x, ¿verdad? 2x. Es el valor de a elevado y tenés que volver a multiplicar por 2 elevado a la x cuadrado. Y además tenés que multiplicar por el logaritmo natural de quién, de la base de la potencia, en este caso el 2. Y eso es todo lo que tenés que considerar. Ya, entiendo. Gracias. ¿Entendiste? Ahí está la regla. Por eso Sí, acá profe. está. Bueno. Gracias. Bueno. Bueno, también se puede resolver una derivada, se puede derivar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, se llama derivadas sucesivas. Acá solamente me pregunta, ¿cuánto vale la derivada segunda de la función
y es igual a raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Bueno, acá también me hubiera gustado mostrarle antes, aquí en esta regla, donde estábamos hablando de reglas, también es importante recordar, acá nomás en este espacio chiquitito le voy a mostrar rápidamente, solamente si hay una raíz, si y es igual a raíz cuadrada de u. Ya dijimos que la u representa una función. La u para mí representa una función. Si es x nomás, es diferente, es x nomás, pero u puede ser cualquier valor. U puede ser, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, u es x cuadrado menos 6x, por ejemplo, ¿verdad? Puedo decir que u representa eso. O que u sea igual a tangente cubo de x. O sea que cualquier valor yo le puedo asignar a u, aquí debajo de la raíz. Pero las reglas, a mí me gustaría que ustedes tengan en cuenta, hay situaciones que te puede facilitar muchas veces. Nosotros ya sabemos que acá ni siquiera, si no me acuerdo de las reglas, yo puedo escribir nomás aquí u elevado a la 1/2. Es una muy buena alternativa. Recordar que la raíz cuadrada es elevado a la 1/2. O si es raíz cúbica, elevado a la 1/3. Aquí nuevamente, si yo no me acuerdo de las reglas, aquí tengo la solución para ver este caso. Acá está u elevado a la n. Esta regla u elevado a la n es lo que me va a solucionar en este caso. Si es que no me acuerdo de las reglas de la raíz, pero es muy práctico muchas veces la derivada de una raíz, pero solamente me estoy refiriendo a la raíz cuadrada. Dice la raíz cuadrada, tenés que derivar la cantidad subradical, u', el que está debajo de la raíz, acá le pongo u', dividido el doble de la raíz de u. Fíjate, sumamente práctico. Si yo voy a derivar una raíz cuadrada, entonces miro qué tengo debajo de la raíz cuadrada, la cantidad subradical, derivo esa función en el numerador y abajo pongo el doble de la raíz de u. Entonces ahí ya tengo la derivada de manera directa. Entonces eso podemos aplicar acá. Si yo le digo, voy a derivar aplicando la regla, entonces si y es igual a raíz de u, acá le voy a volver a escribir. Entonces la derivada, la regla dice, poder aplicar si es raíz cuadrada, u' dividido el doble de la raíz de u. Este es muy práctico, simplemente porque es muy simple. Si te recordás, esto no vas a estar haciendo doble trabajo, simplemente vas a hacer acá. ¿Cuánto vale la derivada? Entonces la derivada primera de esta función va a ser igual arriba la derivada de esta cantidad subradical. Voy a tener acá menos 2x, no más, porque la derivada de a cuadrado es 0, porque es una constante. Y abajo el doble de la raíz de u, pero mi u representa a cuadrado menos x cuadrado. Fíjate, yo ya tengo acá mi primera derivada. El 2 puedo simplificar. Y ya tengo acá mi derivada primera. ¿Cuánto es la derivada primera? Menos x dividido raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Bueno, ahí ya tenemos la primera parte. Ahora me pide, ¿y cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada, tenés que volver a derivar esta primera derivada. ¿Cómo vas a...? ¿Sí?
¿Por qué en la derivada de u solo aparece x? ¿Por qué aparece 2x? No, que viste que u sería a cuadrado menos x cuadrado, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque Ah, es una constante. a cuadrado es una Ah, sí, sí. constante. Sí, sí, ya, perdón, Este es como si gracias. fuera 5, ¿verdad? O sea que es una constante. La función x y son las variables independiente y dependiente. Por eso, cualquier valor que no sea x se considera una constante. Ah, está bien, gracias. Profe, ¿y esta regla de la raíz solo se aplica para raíz cuadrada? Solo para raíz cuadrada, porque si no, si es raíz cúbica ya se te va a complicar ahí, no es tan directo ya. Ahí tenés que aplicar solamente, vamos a hacer después uno con raíz cúbica también para que vean nomás. Que Profe, sí o sí tenés que, en profe, este hay una caso tenés que fórmula, aplicar la otra regla, la u elevado a la n, le voy a mostrar después. Bueno, profe, entonces, fíjate, acá me pide que halle la derivada segunda. Tenemos la derivada primera, ya está la derivada primera. Este ya está hasta aquí. Ahora tengo que volver a derivar esta misma expresión y vuelvo nuevamente. Pero acá sí o sí tengo que resolver aplicando la derivada de un cociente. Fíjate. ¿Por qué? Porque es una división. Sí o sí tengo que aplicar la derivada de un cociente. Entonces, vas a poner ordenadamente tu raya de fracción. Abajo tiene que ser el cuadrado del denominador, dice, ¿verdad? El cuadrado del denominador. Entonces, le voy a indicar nomás todo aquí. Así, este es el denominador al cuadrado. Ya pongo eso. Arriba nomás voy a aplicar la derivada de un cociente. La derivada de un cociente. Siempre importante tener a la vista la derivada de un cociente, dice u' por b menos b' por u dividido b cuadrado. Esta es la regla. Este es el que te va a orientar. U es negativo x. Entonces la derivada del numerador va a ser negativo 1 por el denominador sin derivar. En este caso te va a quedar a cuadrado menos x cuadrado. Ahí ya tenemos esta primera parte. Menos el numerador sin derivar, menos x sin derivar por la derivada del denominador, pero como yo ya tengo la primera derivada de la raíz cuadrada a cuadrado menos x cuadrado, entonces yo ya puedo usar directamente aquí menos x dividido raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Fíjate cómo queda la expresión. Esto de repente así cuando te aparece en una prueba, la cuestión de los signos muchas veces crea mayor inconveniente, mucho inconveniente crea. Le cuento que esto por experiencia le digo que muchas veces estos ejercicios así tan simples, pero por desatención muchas veces uno pierde la cantidad de puntos necesarios. Acá abajo entonces yo ya puedo poner a cuadrado menos x cuadrado nomás. ¿Por qué? Porque el 2 elimina la raíz. Y arriba, acá voy a tener todavía, porque esto se tiene que llegar hasta la mínima expresión. Eso se mide o se evalúa hasta todo lo que se puede reducir, se tiene que reducir. Aquí menos por menos da más.
y más por menos da menos. O sea que menos por menos da más. Este signo menos, ¿de dónde surge? Surge de este signo menos de la regla. Como el numerador es luego menos, y al derivar a cuadrado menos x cuadrado me resulta todo este. O sea que no es tan sencillo, muchas veces si no tener la atención necesaria te va a complicar. Entonces al final te queda negativo arriba x y abajo raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Tenés que reducir hasta su más simple expresión, dice. Fíjate cómo queda al final. Arriba te queda una resta de fracción. Arriba te queda una resta de fracción. Este es x cuadrado acá. Se multiplica, menos por menos da más por menos da menos, x por x cuadrado acá. Bueno, y entonces ahora esta diferencia, esta resta de fracción que tengo acá arriba, vas a hallar el mínimo. Se puede hacer más directo, pero la idea es que entienda claramente todos los pasos. Entonces acá abajo denominador es a cuadrado menos x cuadrado, es el mínimo común. Y este se va a multiplicar con este y te va a quedar negativo, paréntesis, y la raíz cuadrada se va a anular. ¿Por qué? Porque a cuadrado menos x cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado anula la raíz y te va a quedar expresado de esta forma. Menos x cuadrado. Y abajo sigue a cuadrado menos x cuadrado. Finalmente, para ordenar ya tu resultado, tu derivada va a ser igual. La derivada segunda va a ser igual. El de abajo al final te va a quedar a cuadrado menos x cuadrado y el de la raíz, este le multiplica a la raíz de a cuadrado, extremo con extremo y medio con medio. Eso sería. Bueno, y arriba te va a quedar menos a cuadrado, después más x cuadrado, porque ahí se aplica la ley de los signos, y menos x cuadrado. Entonces, estos pasos sí o sí tenés que hacer si te da la posibilidad de que esto, por ejemplo, te aparezca en un examen y al final te va a quedar. Si no querés que te quede arriba el signo menos de a cuadrado, si vos querés poner a cuadrado nomás. Entonces, este signo menos le podés asignar aquí abajo a uno de ellos y te va a quedar x cuadrado. Ahí cambia de orden menos a cuadrado. Entonces, no vas a ver el signo fuera. Y acá la raíz. Ahí está la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Bueno, este sería lo último que podés hacer es a cuadrado arriba, ¿verdad? Es lo que te sobró acá. ¿Por qué el signo menos desapareció? Porque le dimos al de abajo a uno de ellos. Y entonces te puede quedar, lo máximo que podés hacer es y por x cuadrado menos a cuadrado. Bueno, este sería lo máximo que podés hacer. Bueno, ¿por qué aparece y acá? Porque el valor de y representa raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, para acortar el resultado se puede escribir de esta forma. Bueno, fíjense, esta es la derivada segunda. O sea que derivamos dos veces, primera y segunda. Esto ustedes van a
a resolver ahora, van a aplicar la derivada segunda, tercera. Cuando aplicación de la derivada para máximo y mínimo, eso se aplica, esos conceptos se utiliza para máximo y mínimo. Bueno, también estuvieron, Profe, mira, también estuvieron haciendo derivada implícita. ¿Por qué se llama implícita? ¿Por qué la función se llama implícita? Porque no está despejado. ¿Te escucho? yo sé que no andaba mi micrófono, profe. Ahí en esa parte de la raíz, para no aplicar esa fórmula, podríamos poner nomás en un medio y derivar como si fuera u a la n. Claro, es la mismísima cosa. Por eso te decía que si vos haces a cuadrado menos x cuadrado elevado a la 1 medio, entonces la derivada de este es igual a el exponente, fíjate, este es u a la n, el exponente multiplicado por la base multiplicado por la base 1 menos el exponente, ahí te va a quedar menos 1 medio, por la derivada de la base, por la derivada de la base, en este caso menos 2x. O sea que, ¿qué significa este exponente negativo? Significa, si vos ordenás, el 2 se puede simplificar con el 2. Es lo que hicimos nosotros también acá, fíjate. Solamente que acá era más directo. Yo ya tenía directo la solución. Acá vos tenés que ordenar ahora. Arriba te va a quedar negativo x. Y abajo se viene este con raíz cuadrada, ¿verdad? Porque este 1 medio significa raíz cuadrada. Negativo significa que se viene aquí abajo. Acá ya podés ordenar ahora con la raíz. Entonces, menos x cuadrado, raíz. Exactamente, se puede, fíjate. Esta es la alternativa, por eso te decía yo, si yo no me acuerdo directamente de esta regla, entonces utilizamos directamente la regla u elevado a la n. U elevado a la n. Y si es raíz cúbica, por esa razón, es más conveniente ¿verdad? Solamente que era más directo. Acá directamente yo ya tenía ordenado, no tenía necesidad de volver a ordenar. Esa es la única diferencia, pero se puede, sin ningún problema. Ok, profe, gracias. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa la palabra implícita? La palabra implícita significa que muchas veces la función no está despejada. No está despejada, de repente así te plantea. Por ejemplo, así, fíjate cómo queda. Haya la derivada implícita de. No hay un término independiente, eso significa implícita, no tenemos un término dependiente y un término independiente. Entonces, cuando vos vas a hacer la derivada de forma implícita, dada implícitamente, las veces que derivas y, tenés que agregarle y prima. Esa es una regla básica. O si no, podés escribir DI sobre DX, así también. DI sobre DX, ese también significa derivada. Derivada de I con respecto a X. Bueno, vamos a hacer primero acá me dice, haya la derivada implícita de. La forma práctica a vos te va a decir, siempre que estén juntos
la X y la Y siempre tenés que aplicar la derivada de un producto. Siempre que estén juntos, X con Y, tenés que resolver como un producto. Entonces, este va a ser tu U y este va a ser tu V. Entonces, la derivada de U es 1, la derivada de X es 1, ¿verdad? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Yo ya aplico acá. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La vez que deriva Y, tenés que agregarle Y'. La derivada de X es 1 por Y sin derivar acá. La derivada de Y es 1 y X sin derivar, pero las veces que deriva Y, tenés que agregarle Y'. Más 2X. La derivada de 2X es 2. Más la derivada de 3Y es 3. Pero tenés que agregarle Y', es igual a 0. Entonces ahí ya tenemos a juntar el valor de X y Y. Siempre se juntan los números que tienen Y'. Y en un miembro y en el otro miembro se pasan los demás. Va a ser menos y menos 2. Se factoriza el valor de Y' de esta forma. X más 3 es igual a menos Y más 2. Y ahí ya tenemos la derivada implícita, dada en forma implícita, de menos Y más 2 dividido X más 3. Bueno, y ya está. Esta es la derivada implícita. Así de simple y así de fácil. Siempre que aparezca juntos la letra X y la letra Y, tenés que derivar como un producto. Entonces acá, si yo voy a ya la derivada implícita de esta función, acá me dice, ¿cuánto vale la derivada de X cubo? 3X cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de Y cubo? 3Y cuadrado. Pero no te olvides de agregarle Y' las veces que derivas Y. Menos 3A representa una constante. Entonces vos podés separar de esta forma, podés separar. 3A es una constante. Y solamente podés derivar X por Y. La derivada de X es 1 por Y sin derivar. Más la derivada de Y es 1 por X sin derivar, pero las veces que deriva Y, no te olvides de agregarle Y'. Entonces, esta es una forma para que no te complique la existencia. La idea es asegurar 3Y cuadrado Y' menos 3AI. Y acá menos 3X Y' es igual a 0. Siempre que aparezca 2 Y' tenés que juntar. ¿Quiénes juntamos? 3Y cuadrado Y' con el menos 3. X Y'. 3A era este, ¿verdad? Entonces 3A. Bueno, ahí juntamos y al otro miembro pasamos lo que no tienen Y'. Lo que no tienen Y'. Bueno, aquí por ejemplo ya podemos factorizar Y' y te va a quedar 3Y cuadrado
menos 3ax. Y a la derecha te va a quedar, ahí ya puedes sacar factor común 3, te queda a y menos x cuadrado. Bueno, y abajo, bueno, en otro paso más, entonces despejamos ahora 3 por AI menos x cuadrado. Bueno, fíjense que acá, este ya es, abajo veo que hay un factor común 3, entonces también vas a factorizar. Siempre que se pueda simplificar, tenés que simplificar. Siempre que se pueda factorizar, se factoriza. Si hace falta simplificar, si no, no hace falta. Y entonces finalmente tu resultado final es AI menos x cuadrado sobre y cuadrado menos ax. Bueno, y ese sería el resultado de la derivada implícita. Profe, hallamos también la derivada de 1, ¿verdad? Por eso quedó 0. La derivada de 1 es 0, es una constante, sí. Ujú. Si hay un número suelto, siempre es 0. Bueno, aquí este era el primerito que mostramos. ¿Por qué este es una implícita? Porque hay dos variables que tenemos que factorizar, ¿verdad? Tenemos que derivar. Entonces, ¿cómo voy a derivar el primero? Y voy a derivar 2i y prima. Es igual. Fíjate, esto así no es tan simple. ¿Por qué? Porque la regla te dice, si es raíz cuadrada, el doble, si yo aplico la regla, me va a decir el doble de la raíz, dividido el doble de la raíz. Pero ya dijimos que eso podemos hacer como una potencia también. Expresar en elevado a un medio se puede, eso no hay ningún problema. Pero a mí me resulta más cómodo si me acuerdo de las reglas, simplemente por una cuestión de comodidad. Fíjate, el doble de la raíz. Yo quiero derivar este. Arriba tengo que poner la derivada de la cantidad subradical, pero debajo de la raíz es un cociente. Entonces, no te vayas a olvidar de un cociente. O sea que la raíz, solamente este sería la raíz de u. O sea que lo que queremos hacer acá arriba es u'. Y u' sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Este es 1. Menos x. La derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el primero sin el numerador sin derivar. 1 más x. Por la derivada del denominador, que sería menos 1. Y abajo, 1 menos x elevado al cuadrado. Solamente estoy haciendo como si fuera u el que está debajo de la raíz. Bueno, entonces voy a seguir poniendo todavía 2 y prima es igual. Aquí arriba puedo colocar, voy a poner todo ordenadamente, 1 menos x es este acá, la multiplicación, la distributiva. Acá menos por menos da más, 1 más x, dividido, todavía voy a ponerlo más para hacer en otro paso, 1 menos x elevado al cuadrado.
Bueno, abajo también podés escribir 2 raíz de 1 más x dividido raíz de 1 menos x. ¿Por qué tenés que separar de esta forma? Simplemente para ver que es más práctico para vos cuando vas a ordenar extremo con extremo y medio con medio. Entonces acá, este podés anular y te va a quedar arriba 2. Voy a aplicar ya la distributiva. Voy a tener 2, nomás me sobró, y voy a multiplicar con raíz de 1 menos x. Y abajo me va a quedar 2 raíz de 1 más x y también por 1 menos x cuadrado. Bueno, hasta ahí el 2 puedo simplificar sin ningún problema. Esta raíz hasta aquí nomás. Solamente es esta parte. Ahora voy a despejar el valor de y'. El valor de y'. Este 2i va a pasar a... O sea, arriba solamente tengo raíz de 1 menos x. Espera que un segundito. Bueno, ahora sí. Entonces ahora al final tenemos arriba raíz de 1 menos x y abajo tenemos raíz de 1 más x, ese era en primer lugar, por 1 menos x al cuadrado. Y al final, este 2i pasa dividiendo, ¿verdad? Está multiplicando, va a pasar a dividir. Si yo escribo nuevamente el valor de i acá, ahí, entonces ya no tengo para simplificar. Este 2i pasa a dividir, entonces ahí ya tenemos lo que podemos cambiar nuevamente es el resultado de este i, pero podemos dejar directamente así nomás. A ver un poquitito. Eso era i cuadrado. Este es i cuadrado. Bueno, y hasta ahí nomás. Eso sería lo máximo que
podemos hacer. Si querés ir simplificando, lo que podés hacer acá, cambiar el valor de i otra vez por la raíz. El 2 pasa como raíz. Raíz de raíz va a ser raíz cuarta, ¿verdad? Raíz cuarta, pero no es conveniente eso. Entonces, así nomás dejamos esto. Esa es una derivada implícita. Lo que sí también algo hicieron con respecto a derivada de función paramétrica. Todavía no digo, ¿Te escucho? creo que la clase del viernes es sobre función, o sea, derivada paramétrica. ¿De qué? O sea, todavía no dimos con el ingeniero derivadas de funciones paramétricas. Ah, no dieron todavía. Bueno. En realidad es muy fácil luego, solamente para que cuando te toque la oportunidad para recordar. La derivada paramétrica es cuando vos derivas la función de y con respecto a x. Simplemente eso es lo que vos vas a hacer. Por ejemplo, vas a colocar arriba el valor de y, ¿cuánto es? V seno de cubo de t, ¿verdad? Y este es lo que tenés que derivar numerador y el otro a coseno cubo de t también derivar, pero separadamente se hace la derivada. Eso significa parametrizar. Separadamente. Por ejemplo, acá vas a derivar. V es una constante. Lo único que vas a derivar es esta función u elevado a la n. U elevado a la n. La derivada, va a ser v por 3 por seno cuadrado de t. Ese es u elevado a la n. Exactamente estamos aplicando esta regla. La derivada de este es igual a n por u elevado a la n menos 1 por u prima. Esta es la regla que estamos aplicando en él. Entonces, n vale 3. V es una constante. 3 seno cuadrado de t por la derivada de seno es coseno. La misma cosa, abajo va a ser la derivada separadamente. Acá no se aplica como un cociente. La misma cosa va a ser 3 coseno cuadrado, se le resta 1 al exponente, y por la derivada de la base que es menos seno. Bueno, fíjate, ese nomás es nada es complicado acá. Y finalmente para que encuentre la solución final, B sobre A. Acá seno cuadrado sobre coseno cuadrado es tangente cuadrado de t por, acá coseno sobre seno es menos, puede poner acá el signo menos, coseno, cotangente de t. Bueno, tangente cuadrado es la misma cosa que seno sobre coseno, ¿verdad? O 1 sobre cotangente, o también puede escribir menos b sobre a tangente cuadrado. Fíjate, no es que sea tan diferente de nosotros ya aprendimos la derivada. Ahora la derivada dada en forma paramétrica es derivar separadamente, arriba arriba y abajo abajo. Entonces cotangente es 1 sobre tangente, podés pensar de esta forma también.
Fíjate, la función inversa de la cotangente de la tangente, tener la posibilidad de simplificar y finalmente tu resultado último va a ser b sobre a negativo tangente de t. Bueno, y esa sería la derivada en forma paramétrica. Bueno, y ecuación de la recta tangente y normal, ¿vieron ya? No, profe, No. no. Bueno. Entonces, le muestro también máximo y mínimo todavía no dieron tampoco punto de inflexión. Tampoco. No, profe. Tampoco. Bueno, este último que le muestro entonces. ¿Alguien me habló? Si hay alguna consulta. No. Bueno, solamente para que cuando ustedes encuentren, ahora entren el viernes o no sé cuándo dan otra vez. Seguro con esto ya van a entrar todo después, con ecuación de la recta tangente y normal. Entonces ya le va a resultar mucho más cómodo cuando le explica ahora. Fíjate, esta función, si nosotros graficamos, esta es una función, si graficamos, seguramente te va a dar una curva, suponete que sea, no podemos adivinar, ¿verdad? Pero una curva cualquiera. Algunas veces cuando es cubo puede ser hacia abajo una curva y hacia arriba otra curva. O sea que muchas veces un pedazo queda abajo y otro pedazo queda arriba. Pero no importa, la cuestión es lo siguiente. Cuando a mí me pide ecuación de la recta tangente y normal a la curva, entonces si este fuera la curva en el punto x igual a 0, entonces queremos encontrar una recta tangente y otra recta normal. La palabra normal es la perpendicular a la recta tangente. Entonces, son dos rectas, tangente y la recta normal. ¿Se acuerdan en geometría analítica cuando hacíamos eso? Muy similar es, pero ahora aplicando la derivada. Es muy simple. Si yo tengo solamente el valor de x0, un x cualquiera, acá ya me asigna, si a vos te dice, vas a calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x sub 0 igual a 0. Lo primero que vas a hacer es encontrar el valor de i0. i0 reemplazando acá, en esta función, y vas a tener 3. O sea que el Profe, punto una donde... consulta. ¿Sí? Entonces acá podemos aplicar esas ecuaciones que habíamos dado contigo en geometría analítica, tipo cómo hallar la ecuación de una recta a partir de 2 puntos y esas cosas. Sí, y ese es la ecuación de la recta tangente y normal a una curva. El mismo caso es, le muestro primero, nosotros si queríamos encontrar la ecuación de la recta tangente y normal a una circunferencia, generalmente era lo que hacíamos, pero lo primero que tenés que recordar es que nosotros tenemos la ecuación punto pendiente, eso sí o sí se vuelve a usar. La ecuación punto pendiente. ¿Se acuerdan de verdad? X, no importa si es X0, Y0 o X1, Y1, no importa eso. Pero esta es la expresión de la ecuación de la recta. Punto pendiente es lo que te va a determinar la ecuación de la recta tangente. Ahora, al encontrar X sub 0, 0 y sub 0 igual a 3, entonces este representaría tu X0 y 0. Ya tenemos el punto por donde queremos que pase la recta. Entonces, vos podés decir y menos y sub 0 es igual a x menos
X sub 0 es 0, ¿verdad? Pero, ¿y qué te falta? La pendiente. La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, pero este también es igual a la derivada. Fíjate cómo se relaciona todo ahora. Nosotros dijimos que la derivada es la tangente del ángulo de inclinación, que es la pendiente de una recta. Entonces, ¿de dónde vas a sacar la pendiente en este caso para hallar tu ecuación de la recta tangente? Y vas a derivar esta función. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la función que tenemos ahí? Y vas a tener 3x cuadrado menos 2x más 2. Pero ¿cómo vas a encontrar el valor de la derivada? Y siempre teniendo en cuenta este punto de x sub 0 tiene que ser. El valor de x vale 0, entonces la derivada en este caso vale 2. O sea que el valor de la derivada que representa el valor de la pendiente, entonces ahí tenemos la ecuación de la recta tangente. Fíjate cómo queda al final. Y menos 3 es igual a 2x. O sea que 2x menos y más 3 es igual a 0. Este representa la ecuación de la recta tangente. Ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Y ahora te pide la ecuación de la recta normal. Y la ecuación de la recta normal es la perpendicular a la recta tangente. Entonces lo mismo vas a hacer. Y menos y sub 0 es igual a x menos x sub 0, ¿verdad? Pero, ¿y cuánto va a ser la pendiente? Y va a ser la recíproca con signo contrario. Negativo 1/2. Y esta es la ecuación de la recta tangente y normal. Esto sí o sí tiene que, seguramente el viernes van a desarrollar todo eso y le va a hablar sobre esto. Pero ahora, recordando un poco de geometría analítica, esos eran los pasos que hacíamos para resolver ecuación de la recta tangente y normal a una curva en un punto determinado. Este es el punto que tenemos determinado, el punto P. El 2 está dividiendo, pasó a multiplicar y acá me queda menos x. O sea que x más 2y menos 6 es igual a 0 en la ecuación de la recta normal. Esta es la normal. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Bueno, y así funciona este asunto. Se dan cuenta, nada, no es complicado, pero siempre tiene su exigencia y casi se están usando la parte de geometría analítica. Es sumamente importante para la parte de análisis, sobre todo cuando tienen que identificar, por ejemplo, la gráfica, todo eso importa. Anticipar a la gráfica si es una parábola, si es una circunferencia, si es una elipse, si es una curva, cualquiera nomás, para eso es. Bueno, entonces máximo y mínimo todavía nos vamos a adelantar. Ese también es un tema muy interesante. Incluso la aplicación de máximo y mínimo en problemas de física, en problemas de figura geométrica para calcular volumen. O sea que hay una serie de aplicaciones. Y bueno, entonces, por hoy, hasta aquí si no hay ninguna consulta. No hay consulta. No, profe, No, gracias. profe. No, profe. Y bueno, feliz jornada para todos.